Hola, ¿qué tal? Por fin otro nuevo vídeo. Aquí Ainhoa al habla y bueno, voy a contar un poquito mi historia de cómo comencé a canalizar o cuando me di cuenta un poco de todo esto, ¿no? Todo se remonta a cuando tenía 4 años, que un día me levanté en la cama, fue mi primer día de vida, creo, y de repente me miré las manos y dije, ¿qué hago aquí? Estoy viva, en un cuerpo de mujer. Y tenía algo muy importante que hacer. Y no me acuerdo, no me acuerdo. Y si estoy viva, me voy a morir. Y entonces entré en un agujero negro, así un túnel, ¡buah! Y de repente me di cuenta de que la muerte era la nada, ¿no? Y entonces me levanté corriendo de la cama, grité a mi madre, me abracé a ella, dije, mamá, que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. Y de repente mi madre me dijo, pero que tienes 4 años. Y entonces me di cuenta de que mi madre era más mayor que yo y dije, ostras, que tú te vas a morir antes. Y entonces empecé a llorar, mamá, que te vas a morir tú antes, que te vas a morir. Claro, una niña de 4 años, ¿cómo se va a quedar sola sin su madre? Y bueno, pues ella me apaciguó y terminó así como relajándome. Y a partir de ahí pues me di cuenta de que estaba viva y de que tenía que hacer algo importante y no me acordaba. Eso era muy frustrante. Entonces, bueno, pues durante la infancia tuve experiencias fuera, un poco fuera de lo normal. Tenía la sensación de que podía mover objetos, pero no sabía cómo, como que había perdido capacidades, como que era muy torpe en la materia. Jugaba a la máquina del tiempo con mi hermana y creaba así como una especie de cúpula debajo de una mesa y entonces sentía que como que podía entrar y simplemente con el pensamiento podría llegar a cualquier sitio, pero tampoco funcionaba. Entonces, bueno, pues estuve así como mucho tiempo eh, experimentando cosas de frustración en la materia. Soñaba que volaba y de repente pues no podía volar. Y con 7 años que ya empecé a escribir, escribí mi primera mini novela a los 7, de niña pequeña como La máquina del tiempo. Y, y bueno, pues a los 9 años tuve mi primera experiencia fuera del cuerpo, en la cual estaba durmiendo y entré en una parálisis del sueño, pero después de la parálisis pues como que salí del cuerpo y me vi como en el suelo porque, bueno, no podía levantarme y me acuerdo de estar arrastrándome con los codos hasta la habitación de mis padres y cuando llegué fui a tocarles y no podía y volví otra vez al cuerpo y sentía que me había muerto. Eh, bueno, tuve una serie de catastróficas historias que lo único que me hacían era como cada vez tener un poco más miedo de todo esto. Y fíjate que mi madre, pues en cierta manera, siempre ha estado ahí, eh, intentando explicarme a ojos de una niña pequeña, con el idioma y el lenguaje que ella podía, pero mi cuerpo mental no estaba del todo preparado para tanta información. Entonces, bueno, pues a los 19 años ella decidió mandarme a la primera escuela de canalización de energía universal, donde me abrieron el canal por primera vez y empecé a sentir un montón de energía, calambres, visiones y veía seres y tenía muchos más sueños astrales durante 2 años más o menos. Eh, y bueno, pues siento que tampoco estaba yo preparada emocionalmente como para poder sostener tanta energía hasta tal punto que le dije a mi madre que por favor me cerrara, que no podía con esto, ¿no? Pero yo sabía que en algún momento esto se iba a despertar. Entonces, bueno, pues pasó el tiempo, me volví al nomadismo y en ese nomadismo mi madre, que ya pues cada vez estaba más instruida en toda esta materia, de hecho me acuerdo de llegar a reuniones clandestinas donde nos hacíamos imposición de manos o donde alguien tenía una historia que contar. Em, pues paranormal y junto con tés y pastas nos relatábamos historias de este tipo y bueno, pues como que se hacía todo un poco más a petit comité. Y bueno, pues a medida que yo iba viajando más, que esto no lo he contado, pero
con 21 años más o menos, tuve mi primera depresión, una depresión muy fuerte en la cual estuve buscando psicólogos porque no paraba de llorar y estaba, o sea, yo recuerdo de verlo todo gris y como una sensación de el mundo que estoy viendo no me ofrece nada de lo que yo quiero hacer. Yo quería viajar, yo quería aprender idiomas y quería explorar más mundos y más formas de vida, pero lo que tenía alrededor no me estaba ayudando o no veía ningún tipo de camino donde yo pudiera agarrarme. Y entonces, bueno, pues en un momento que tuve una gran crisis, aparecieron mis padres y me acuerdo una frase que me dijo mi madre: a ti te duele el alma. En ese momento me di cuenta de que tenía alma y de que me puse a llorar. Y entonces me invitaron a cenar y, y tuve una charla muy bonita con ellos en la cual yo pude como expresar todos mis miedos y mis necesidades, en el cual pues no quería comprarme una casa, no quería trabajar en un sitio al uso para comprarme una casa que iba a tardar 40 años en pagar. Y vivir una vida, bueno, pues un poco mediocre para mi gusto en ese momento. Entonces me regalaron un libro que es El poder de la mente y decidí por mí misma sanarme con las pocas herramientas que tenía. Yo en el primer curso de canalización de energía universal me enseñaron a meditar, pero no lo puse en práctica porque me cerré. Pero recordaba los ejercicios y era simplemente pues empezar por un minutito al día, respirando y concentrándome en mis pensamientos y hacer como un juego de ping-pong, ¿no? Que cada vez que viniera un pensamiento lo tenía que sacar rápidamente de mi mente. Bueno, pues así me tiré un mes, aumentando cada día un minutito, hasta que pasé de verlo todo gris a verlo todo de colorines. Podía incluso parar el tiempo, en cierta manera, y poder mirarme a mí como observadora de la realidad y poder manejarme y decidir cómo tomarme esa experiencia. Después, en mis meditaciones, que cada vez eran más profundas, comencé a escuchar como una voz que me daba como una especie de instrucciones. Y en una de estas instrucciones recuerdo que me enseñaron el planeta y estaba todo lleno de puntitos blancos y me decían: esa es tu familia. Tienes que salir al mundo y experimentar. Tienes que salir a tener experiencias para madurar y para saber quién eres. Así que deja todo y sal. Y bueno, pues así lo hice. Salí al mundo, empecé por Londres y a partir de ahí pues empecé a viajar y a tener mis experiencias nómadas. Entonces cada vez que iba a casa, mi madre me instruía de algo, me hacía una activación, me daba un libro nuevo, me daba una materia nueva o yo me iba a alguno de los cursos que ella daba y poco a poco como que me fui llenando de información y en el mundo pues yo iba como experimentando ciertas cosas hasta que llegó el momento en el que ya sentí la señal y dije: ya, tienes que parar y tienes que hacer el viaje interno. Y entonces entré para adentro. Lo que hice fue asentarme en una casa y me prometí a mí misma no salir en un año para crear una rutina. Y bueno, pues empecé como a estudiar más profundamente. Hubo una formación que hice, que fue la Senda Amaranta, que fue la que me crujió todo el cerebro. Y ahí fue cuando comencé a abrir mi tercer ojo y bueno, pues la primera fase fue como muy loca porque veía todo el astral y todo el inconsciente de las personas, a cualquier sitio que iba, veía todo lo que había en la antesala, ¿no? En lo que no se ve. Y me tiré como mucho tiempo haciendo esa exploración, sobre todo. Canalizaba más que nada porque necesitaba reforzar mi ego, que no se creía que yo pudiera ser canalizadora. Y, y a todo el mundo que pasaba y que tenía la oportunidad, pues expresaba todo lo que iba viendo, ¿no? Hasta que, bueno, pues yo creo que hice demasiado. Abrí un centro con mi madre de terapias donde pude instruirme mucho más. Estuve allí como 5 o 6 años sin salir, prácticamente me hice monja y estaba como estudiando y practicando todos los días
hasta que, bueno, pues llegué a un punto en el que solamente podía hablar de esto, no tenía experiencias humanas, ya había limpiado y reprogramado un montón de mi vida y estaba en el punto cero, donde no pasaba nada. Era todo bien, estaba en una especie de limbo y necesité, bueno, tener experiencias humanas y volver a que todo lo que había aprendido durante esa época, ponerla en práctica mediante acciones en la vida cotidiana y eso hice. Empecé a vivir de nuevo una vida humana y de repente se me cerró el canal de nuevo. Dejé de ver, me salí totalmente del mundo de la sanación y las terapias, como que necesitaba explorar otro tipo de áreas y tener experiencias para poder seguir creciendo. Estuve como 2 años. Esos 2 años me dediqué totalmente a la música y estuve con diferentes grupos, tocando, viajando y sobre todo tocando percusión, que era la tierra que yo necesitaba. Hasta que un día dije, ostras, tampoco puedo estar tan debajo, tan en la tierra, necesito algo de magia en mi vida porque empezaba a sentir como que me estaba marchitando, como una planta que no tiene nutrientes. Y bueno, pues ahí empecé otra vez. Ya había pasado por la oscuridad, había después pasado por la luz, el superluz, y luego había bajado otra vez a la oscuridad. Y de repente ya empecé como a ir poco a poco accediendo a eh, mi, mi estado, como estar entre medias, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Y bueno, pues desde ese momento estoy ahora teniendo una vida humana y una vida cósmica a la par, sin perder esos pies en la tierra y, y bueno, teniendo esa comprensión también, ¿no? De que pasamos por diferentes estadios, de que que tenemos un cuerpo humano y una experiencia humana y, y lo bonito es traer esa magia a la materia, ¿no? Así que ahora me dedico también a ayudar a muchas personas a pasar ese proceso de despertar, sabiendo que, bueno, son momentos de mucha soledad, de mucha incomprensión y que se necesita un sostén y una información. Yo gracias que tuve a mi madre y a mi padre que en cierta manera desde muy pequeña me pudieron sostener y llevar por buen camino. Así que nada. Ahí lo voy a dejar porque habrá más capítulos sobre, sobre estas historias y espero que este mensaje llegue a esas personas que a lo mejor se encuentran en ese momento donde están empezando a sentir cosas, los seres sintientes. Y, y bueno, pues aquí estoy para escucharos y, y si puedo, pues aportar un poquito, un granito de arena. Y con esto me despido y que tengáis buen día, buena tarde y buena noche.